Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Gutiérrez, soy alumno del sexto semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica Privada Cosmo. En esta oportunidad voy a hacer una pequeña reflexión de los temas que se tocaron en la asignatura de Ética Médica. ¿Qué voy a conversar en este momento? Voy a conversar lo que es la ética, los principios éticos, el consentimiento informado, código deontológico, aborto, eutanasia y cuidados paliativos. ¿Ya? Voy a partir por lo que es el código, por la ética y los principios éticos. Vamos a recordar que en la clase vimos 4 principios éticos. ¿Ya? El primer principio, que era el principio de beneficencia, donde básicamente significa poder proporcionar al paciente la mejor calidad de atención posible, siempre beneficiando su salud explicado en términos simples, ¿no es? El segundo principio que vimos fue el principio de no maleficencia, y el no maleficencia significa básicamente no hacer daño. El siguiente principio que mencionamos en clase fue el principio de la autonomía, ¿ya? ¿Y qué quiere decir este principio? Que el paciente debe ser capaz de ser autónomo, valga la redundancia, o ser capaz de tomar sus propias decisiones sin presión alguna, ¿ya? Ahora, esto arrastra consigo el segundo tema que vimos, que es el consentimiento informado. Para que un paciente pueda tomar o hacer valer su principio de autonomía, debemos considerar que este documento, que se llama consentimiento informado, debe tener el nombre del médico que va a ejecutar la actividad, debe tener el nombre del procedimiento que se va a realizar con el paciente, se le debe explicar en qué consiste la intervención que se le va a hacer con sus beneficios, sus riesgos y además debe contener opciones terapéuticas diferentes a las que está planteando el documento. Ahora, para que esto pueda ser de manera autónoma la decisión, debe tener una casilla donde el paciente consciente, o sea, ¿qué quiere decir? Autoriza la ejecución del procedimiento o niega su participación o que se le someta a esta intervención. Mismo caso pasa cuando tenemos que hacer investigaciones en seres humanos, donde se debe elaborar una serie de protocolos, se le debe informar al paciente las características, los efectos adversos, lo esperado, y que además es un sujeto de estudio donde le puede tocar la intervención propiamente tal o el efecto placebo, donde él no lo va a saber. Eso abarca los 4 principios éticos más importantes. La ética médica vamos a también a mencionar que es una rama de la ética, ¿ya? Por otro lado, vimos lo que significa el código deontológico. Y el código deontológico no es otra cosa que la normativa ética que el médico debe seguir en el ejercicio profesional de su actuar, ¿ya? Y debe tenerla siempre y en todo momento con cada uno de los pacientes que se va a enfrentar, familia o comunidad, en cualquiera de las esferas de la actividad de prevención, promoción de la salud principalmente, ¿ya? El código deontológico, dentro de las varias actividades que contempla el manejo de la historia clínica, el manejo de las recetas, el tipo de receta, cómo prescribir a un paciente, cómo llevar a cabo un consentimiento informado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que hace este código deontológico es normar las actividades y éticas que va a tener que cumplir el profesional de salud. Por otro lado, hablamos del aborto, tema controversial. Hicimos un debate en clases donde se nos pidió que nos pusiéramos a favor o en contra del aborto dependiendo de nuestro libre pensamiento. Ahora, en mi opinión personal, yo manifesté que estaba a favor del aborto solo en 3 causales. ¿Cuáles eran esas causales?
el riesgo materno. Por ejemplo, si tengo una madre que el embarazo va a implicar que la paciente o la madre en este caso pueda morir, estoy a favor del aborto. Ahora, en caso de que el feto venga en condiciones gestacionales que sea incompatible con la vida extrauterina, también estoy a favor del aborto. Y en caso, siempre y cuando la mujer así lo decida, en caso de que se produzca una violación. ¿Ya? Salvo en esas tres condiciones, mi opinión es estar a favor del aborto. Luego de eso, hablamos de lo que sería la eutanasia. Y la eutanasia, por definición, es la muerte asistida a un paciente terminal. La eutanasia puede ser de dos tipos, una eutanasia pasiva o una eutanasia activa. ¿Ya? Pero también habían otros conceptos a mencionar, donde hay procedimientos que se ejecutan para prolongar la vida de un paciente, como por ejemplo someterlos a ventilación mecánica invasiva, someterlo a drogas vasoactivas, a terapia cardíaca sostenida, circulación extracorpórea, etcétera, etcétera. Todos estos procedimientos que van a alargar la vida del paciente, sin embargo, no van a evitar un desenlace fatal, puesto que el paciente ya no tiene las condiciones para seguir viviendo. Ahora, hay otra postura que habla de que nuestro paciente le vamos a desconectar toda terapia que soporten y prolonguen el desenlace fatal de este paciente. Sin embargo, no por eso lo vamos a dejar solo, sino que se le van a brindar las medidas básicas de cuidado. Ahora, dentro de esto entra otro tema que es súper importante, que son las unidades del dolor y el cuidado paliativo. ¿Ya? Estas unidades tienen como fin apoyar a nuestros pacientes que están en etapa terminal en el manejo del dolor. ¿Ya? Lo hacen mediante un equipo multidisciplinario que contempla el médico, especialista en el manejo del dolor, una enfermera que se va a preocupar del entorno del paciente, de su familia y de suplir todas las necesidades alteradas que pueda tener este paciente, sobre todo en su etapa final. También va a dar acompañamiento a la familia más cercana a este paciente y va a contribuir en preparar el ambiente necesario para que este paciente fallezca de la forma más tranquila posible y con el acompañamiento de todos sus seres queridos. También va a haber una psicóloga en este equipo multidisciplinario que nos va a ayudar a entender esta etapa del ciclo vital, ya que es bastante dolorosa, pero por cierto que va a llegar. Ahora, eso en conjunto con el manejo médico que va a ser el que prescribe la terapia para el manejo del dolor de nuestro paciente. Ambas cosas, eutanasia y cuidado paliativo, están vinculadas. Ahora, lo último que yo expresé de lo que es la función del equipo de cuidados paliativos es la realidad que por lo menos en Chile nosotros podemos ver y está garantizada por el Estado. Esto es un resumen, desde mi perspectiva, de las cosas más relevantes que vimos en la asignatura de ética médica. Ahora, ¿cuál es su opinión al respecto? Se los dejo ahí.